Este mensaje se titula Una puerta abierta para el Evangelio. Una puerta abierta para el Evangelio. Todos nos esforzamos y nos preparamos para obtener metas y objetivos, ¿verdad? Quizá te has preparado para obtener un empleo o un ascenso o aprobar un examen o te has preparado para un proyecto o una inversión. Sin embargo, encontramos a veces que las puertas no siempre están abiertas. A veces las puertas se cierran. El resultado no siempre es justo ni acorde al esfuerzo que hacemos. ¿Y cuál suele ser nuestra respuesta cuando nos esforzamos por algo y no lo conseguimos? Muchas veces caemos en el desánimo, solemos reaccionar con frustración o incluso indiferencia al tiempo. No queremos volver a pensar en ello ni volver a esforzarnos en aquello que no hemos conseguido. Y una historia verídica refleja esta realidad. Pero él reaccionó de manera diferente. El conocido exportero español, Santiago Cañizares, si tienes más de 30 años quizá lo conoces, si te gusta el fútbol, en el 1994 fichó por el primer equipo del Real Madrid. Durante 4 años solo jugó una temporada y media completa. Pasó 3 años, 2 años y medio, para ser exactos, en el banquillo, sin jugar ni un solo minuto, semana tras semana, partido tras partido. Sin embargo, él es un ejemplo porque, a pesar de que sabía que probablemente no iba a jugar, él entrenaba día a día. Era su trabajo. Su trabajo era estar preparado. Las puertas estaban cerradas para él, pero él no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer, su deber. Todo su esfuerzo dio fruto. En el año 98 fichó por el Valencia y se convirtió en el portero titular indiscutible durante 10 temporadas, jugando también en la selección española. Fue elegido como el mejor guardameta en Europa en 2001. Ganó 4 trofeos Zamora, es decir, el portero menos goleado. Incluso en 2007, ya casi al final de su carrera, un entrenador lo dejó sin convocar durante meses porque no quería que jugara. Ni siquiera estaba convocado para estar en el césped, en el banquillo, estaba en las gradas. Él sabía que no iba a jugar, pero seguía entrenando, seguía trabajando porque era su deber, prepararse porque era lo que tenía que hacer. Cuando cambiaron el entrenador en 2008, volvió a jugar sus últimos partidos antes de retirarse. Hermanos, algo similar nos puede suceder en nuestra vida. A veces las puertas se abren y otras veces se cierran. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos al control de ello. Esto no depende de nosotros, pero sí que debemos ser responsables. Si hay algo que depende de nosotros, es que se nos ha encomendado estar preparados para la labor que tenemos que realizar. Y no caer en el desánimo, la indiferencia o la negligencia. Debemos trabajar y esforzarnos porque somos responsables de ello y esperando a que el Señor sea el que abra las puertas. Y en especial en esta mañana, hablando en el contexto de la predicación, de la proclamación del Evangelio, de compartir el Evangelio a aquellos que tenemos alrededor. A veces pensamos que las puertas están cerradas, ¿verdad? Que es muy difícil comunicar el Evangelio y que la gente te escuche. Pero esa no es nuestra labor, abrir puertas. Nuestra labor es estar preparados, siempre para presentar defensa, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra responsabilidad es estar preparados. Y esto es lo que nos va a enseñar el pasaje de esta mañana, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4. Tenemos como creyentes una misión que cumplir. Él nos ha dejado en esta tierra para proclamar el mensaje de salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Nuestros esfuerzos deben estar en compartir este mensaje que transformó un día nuestras vidas y estar preparados para hacerlo como el Señor quiere, acorde a su voluntad. ¿Cómo nos preparamos fielmente? Vamos a ver en esta mañana 3 principios que nos preparan para compartir el Evangelio a nuestro alrededor. 3 principios que nos preparan para compartir el Evangelio. Fijaros lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estos versículos nos muestran cómo prepararnos en nuestras relaciones con las personas que no conocen al Señor. Si recordáis, y hemos estado estudiando, gran parte del capítulo 3 es un conjunto de instrucciones de parte del Señor para nuestras relaciones. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos une a Cristo y entonces toda nuestra vida cambia. ¿No lo has experimentado? Cambian nuestros deseos, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras metas, pero también cambia la manera y la forma en la que nos relacionamos con los demás. Ya no pensamos en nosotros mismos, ya no tratamos de ser egoístas y buscar aprovecharnos de los que tenemos alrededor, sino al contrario, seguir el ejemplo de Cristo y entregarnos hacia los demás como Él se entregó por nosotros. Fijaros, y así el capítulo 3, desde el versículo 5 en adelante, nos enseña a cómo debemos relacionarnos con otros como Cristo es, siguiendo su carácter. En el versículo 5 hasta el versículo 15, el apóstol nos instruye acerca de las relaciones entre creyentes. Debemos evitar despojarnos de la malicia, de la mentira, debemos despojarnos de pecados sexuales y todo esto que daña al cuerpo de Cristo. Además, el versículo el versículo 12 al 15 nos habla de que tenemos que vestirnos de amor, de gratitud, de paz, de perdón. Así es nuestra relación entre los creyentes. Pero más aún, nuestra relación con nuestro matrimonio, versículos 18 y 19. ¿Cómo debemos relacionarnos en nuestro matrimonio? Dice la palabra de Dios, las esposas estén sujetas a sus esposos, los esposos amen a sus esposas. También en el versículo 20 y 21, en la relación familiar entre padres e hijos, ¿verdad? Que ya estuvimos estudiando. ¿Cómo debemos relacionarnos como padres e hijos? Unos hijos que obedecen a sus padres, unos padres que no exasperan a sus hijos. Y también del versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo debemos relacionarnos en el ámbito laboral? Siendo siervos ejemplares y siendo jefes justos y equitativos. Ahora, en esta ocasión, del versículo 2 al 6, nos instruye a cómo relacionarnos con personas que no conocen al Señor. La Biblia no prohíbe la amistad con incrédulos. No nos dice que debemos estar apartados del mundo en un sentido físico o en un sentido relacional. Pero sí nos instruye a cómo relacionarnos con ellos. ¿Cómo debemos relacionarnos? Debe haber una meta, un propósito en nuestras relaciones. Y esta es compartir el Evangelio. Ahora, los versículos 2 al 4 nos muestran este primer principio que nos prepara para compartir a Cristo. ¿Cuál es? Es una oración con propósito. Una oración con propósito. Como hemos leído, todo comienza con la oración. La evangelización comienza con la oración, no con las palabras hacia los demás. Fijaros, el versículo 2 y 3 hablan del tema de la oración, ¿verdad? Y podríamos pensar que simplemente es un tema en sí mismo apartado, pero en el contexto está hablando de la oración a la hora de prepararnos para evangelizar. Fijémonos en el versículo 2. Primero hace un llamado general a la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la palabra perseverad nos habla de una acción intensa y persistente. Es un llamado a no descuidar la disciplina de la oración, sino persistir fervorosamente en su práctica. La oración se refiere aquí, y de manera frecuente en la Escritura, a la conversación con Dios, al acto de dirigirnos a Dios y a hablar con Él. Y la Biblia nos enseña cómo tenemos que hacerlo en diferentes maneras. Pero en este contexto también, cuando vamos a evangelizar, debemos primeramente conversar con Dios. Conversar con Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Dice el texto, velando en ella con acción de gracias. Velar es la idea de un vigilante que de noche permanece en la torre.
No se duerme, está bien atento y durante todo su turno está preparado para defender por si ataca el enemigo. Velar implica constancia. No descuidarse en esta disciplina. Además, dice el texto también que debemos hacerlo con acción de gracias. Con acción de gracias. En otras palabras, la oración debe ser hecha en un lenguaje de gratitud. No está diciendo que solo puedes dar gracias en tus oraciones y que no puedes pedir y confesar, porque en la Biblia vemos que aparecen diferentes oraciones y se nos enseña a orar dándonos un modelo en el que aparece confesión, aparece petición, aparece adoración, aparece gratitud, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que todo debe ser hecho en un contexto, en un cuadro, en un lenguaje de gratitud. Por ejemplo, tú puedes pedir al Señor y lo puedes hacer con un corazón de queja o de insatisfacción, ¿verdad? Casi como exigiéndole a Dios que te debe algo. O por el contrario, puedes pedir con un corazón agradecido, ¿no es así? La gratitud se refiere al corazón, no simplemente al hecho de dar gracias. Es la actitud de nuestro corazón. Debe bañar todas nuestras palabras en la oración. Pedimos, pero con gratitud. Confesamos con gratitud. Adoramos con gratitud. La gratitud baña toda nuestra oración. Ahora, ¿por qué orar con este lenguaje, con esta actitud de corazón, de gratitud? Porque la gratitud nos recuerda el pasado y nos ayuda a perseverar en la oración. ¿Me explico? La gratitud nos enfoca en el pasado. Cuando agradecemos, lo que hacemos es mirar atrás y nos damos cuenta de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esa gratitud nos mueve a mirar hacia adelante, perseverando firmemente en la oración. ¿No es así? La gratitud nos recuerda, nos enfoca en Dios y todo lo que ya nos ha dado. Y nos prepara, nos alienta para seguir perseverando en la oración. Ahora, mientras el versículo 2 nos enfoca en la gratitud, el versículo 3 y 4 nos enfoca en la petición. ¿Cómo debemos pedir o qué debemos pedir, entre otras cosas? Fijaros lo que dice el versículo 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Está presentando Pablo aquí un motivo de intercesión que es importante para su ministerio. Así como están perseverando en la oración con gratitud, que oren también por ellos, es decir, por Pablo y por sus colaboradores que están con él, ayudándole mientras está en prisión en Roma. Fijaros cuál es la petición. La petición versa sobre un mismo tema, pero la podemos dividir en tres partes. En primer lugar, pide para que el Señor abra puerta para la palabra. Fíjate, qué petición más curiosa. Pablo es muy consciente de la soberanía de Dios. ¿Y quién es el que abre las puertas para el Evangelio? Él es consciente que si detrás de todos sus esfuerzos no es Dios el que está operando, todo será en balde. Lo que pide Pablo es que el Señor, el dueño, aquel que tiene poder para obrar, aquel al que nos dirigimos en oración, que Él sea el que abra la puerta, porque Él no puede abrir la puerta. Es curioso esta expresión, hermanos. Acabamos de leer, justo en este versículo 3, que Pablo está preso, ¿verdad? Recordamos que esta carta, junto con Filipenses, Efesios y Filemón, fueron escritas desde la prisión en Roma. Su vida, la vida de Pablo estaba en juego. Él había apelado al César, había viajado, había cruzado todo el Mediterráneo jugándose su vida, huyendo de la persecución de los judíos. Había apelado al César porque no le quedaba otra, iba a morir. Y entonces estaba esperando el juicio del César, si él levantaba la mano hacia arriba o si él decía que muriera. Pero fijaros, Pablo no pide que cambien sus problemas. Pablo no pide que cambien sus circunstancias. Que dejen que Dios acabe con sus perseguidores. Pablo no pide que César ponga su dedo hacia arriba. Ni siquiera que deje de sufrir. Señor, que se abran las puertas para mí. Él no pide eso. Señor, que se abran las puertas para la palabra. Y eso solo pueden hacer de una convicción de cuál es nuestra misión y prioridad. Y aquello que está por encima incluso de nosotros mismos, que es nuestro Señor Jesucristo. Proclamar la palabra
está por encima de mi bienestar o incluso mi vida. Esta realidad la vemos también cuando escribe su carta a los Corintios. Pablo toma la decisión de quedarse en Éfeso, no porque estaba más cómodo, no porque lo prefería, sino porque había una oportunidad para el Evangelio. Fijaos lo que dice 1 Corintios 16, 8 al 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios, pero ¿sabes qué? No importa, porque se ha abierto una puerta grande y eficaz para que predique el Evangelio. Y esto es prioritario. Él pide por lo que realmente es importante, que se abran oportunidades para que el Señor siga transformando vidas, dando esperanza y cambiando corazones, que es lo que realmente necesita este mundo. Ahora, la segunda parte de la petición tiene que ver con la finalidad. ¿Por qué quiere que se abran las puertas para la palabra? Dice el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer el misterio de Cristo. Con misterio se refiere a algo que ha estado oculto anteriormente, pero ahora ha sido revelado. ¿Cuál es este misterio? Aquí dice el misterio de Cristo. Cristo es el misterio que estuvo oculto, pero ahora ha sido manifestado. Con Cristo se refiere al mensaje de salvación, al mensaje del Evangelio que solo se encuentra en Él. No es simplemente la revelación de una persona, sino la revelación de su obra y lo que Él hace por los pecadores. Y ya hemos estado estudiando esto hace ya tiempo en el capítulo 1, si damos un poco las páginas para atrás. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice ahí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es la presencia de Cristo entre los gentiles, y eso trae esperanza de vida eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Que el misterio se ha revelado, y el misterio es la salvación que se encuentra solo en Cristo. Ese es el propósito de Pablo, anunciar el Evangelio de Cristo, porque es el único mensaje que es poder de Dios para salvación. Pablo no inventó el mensaje, la iglesia no inventó el mensaje, ningún apóstol inventó el mensaje. Es el mensaje que Dios ha revelado para salvación a todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el mensaje que Dios ha escogido en su soberanía para transformar al pecador, para dar salvación, para dar esperanza, para dar transformación, para dar vida eterna. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Sino solo en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Es el mensaje que Dios ha traído al mundo y que los hombres solo se han encargado de proclamar. Pablo está comprometido con este mensaje, el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esta fidelidad es lo que le ha llevado a estar preso, como dice el versículo 3. No estaba preso por desobediencia a la ley, no estaba preso por un delito, no estaba preso por otra causa cualquiera que fuera. La única razón era porque había predicado el mensaje que Dios había revelado. Y si vamos a Hechos, a la última parte, vamos a ver que cómo Pablo hace este viaje hasta Roma, después de apelar al César. Y nos narra toda esta historia de cómo él siguió predicando a Cristo. Es la razón por la que estaba preso. Ahora hay una tercera parte en esta petición. Dice, para que lo manifieste, como debo hablar. No simplemente pide que pueda predicar el Evangelio, como me salga, como me venga. ¿Cómo puedo hacerlo? Depende de mi capacidad o de mi habilidad. No, que lo manifieste como debo hablar. Es decir, que pueda proclamar el mensaje fielmente, en primer lugar, de acuerdo a la voluntad de Dios, no otro mensaje, que pueda predicar este mensaje como Dios quiere que se proclame y que lo haga en el momento oportuno y que lo haga de la manera oportuna, de una manera clara y eficaz. Está pidiendo claridad y está pidiendo fidelidad, pero también está pidiendo sabiduría para expresarlo como es conveniente. Hermanos, amigo o amigos, este es el mensaje que Dios ha revelado en su palabra. Este es el mensaje
más crucial y determinante que una persona puede escuchar. Porque su respuesta, de su respuesta depende su destino eterno. Dios dice que le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque Dios quiso hacerlo así. La predicación del Evangelio en este contexto. No puedes ser salvo aparte del mensaje. No puedes ser salvo, como dicen algunos, sin palabras. Necesitas entender intelectualmente, primeramente, conocer el mensaje del Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo, que vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir porque somos pecadores y merecemos la ira de Dios. Que Él vino y murió en la cruz ocupando nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos. Él lo ocupó. Y la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo. Y Él aplacó todos nuestros pecados en la cruz. Y Él resucitó, lo que es la garantía de nuestra resurrección. Y Él ascendió a los cielos. Y Él volverá. La palabra de Dios dice que tienes que entender esto. Pero no solo entenderlo. Tienes que creerlo. Porque hay muchas personas que entienden este mensaje, pero lo rechazan. Tienes que creerlo. Tienes que recibirlo. Pero no solo creerlo, sino confiar. Confiar en este mensaje. Y eso implica que te rindes ante el Señor. Acudes al Señor en arrepentimiento de tus pecados. Le pides que Él te dé la fe. Confías en Él como tu único Señor y Salvador. Y vives en dependencia y en obediencia a Él. Porque Él es ahora tu Señor. Y el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Así que debemos entender el mensaje, creer el mensaje y confiar en el mensaje. Y que nuestra vida cambie en base a ese mensaje. Esto es la salvación que se encuentra solo en Cristo. Es el mensaje que proclamamos. No lo hemos inventado nosotros. No lo ha inventado la Iglesia evangélica, ni la Iglesia católica, ni ninguna iglesia. Es el mensaje que viene de la palabra de Dios y que Dios ha revelado para tu salvación. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Este es el mensaje que anunciamos. Hermanos, necesitamos, antes de proclamar este mensaje, depender del Señor del mensaje. Debemos prepararnos de rodillas antes de hablar un mensaje tan importante. Este debe ser uno de nuestros motivos en nuestras oraciones. Señor, abre puertas para que hoy pueda proclamar el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos pedido esto? Dame oportunidades, Señor, para que lo proclame como debo hacerlo, con claridad, fidelidad y sabiduría. Recuerda, no solo oramos por necesidades, oramos por oportunidades. ¿Por qué necesitamos, hermanos, la oración para evangelizar? ¿Acaso la oración es un mensaje y podemos hacerlo con palabras? Y ya está. Hay 3 razones que quiero dar, aunque seguramente hay muchas más. Necesitamos la oración porque la oración nos recuerda que estamos ante una realidad espiritual. La oración nos recuerda la realidad espiritual de la evangelización. Cuando oramos recordamos que nuestra misión va más allá de pronunciar un mensaje o de que alguien entienda un mensaje. Hay una realidad espiritual que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obra cuando el mensaje es predicado, según Él quiere. Nosotros somos simples heraldos. ¿Qué hacemos? Recibimos el mensaje y lo entregamos. Pero si Dios no está de nuestra parte, si Dios no está obrando ahí, no tenemos nada que hacer. Porque hay un mundo espiritual, hay una ceguera espiritual en el ser humano. Hay una condición pecaminosa que le hace rechazar este mensaje. Necesitamos entender que hay una realidad espiritual. La oración nos ayuda a ello. A pedirle al Señor que sea el que abra las puertas. Y que abra los corazones, ¿verdad? También. En segundo lugar, la oración evidencia nuestra dependencia del Señor en la evangelización. Al orar, manifestamos que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, que no tenemos ningún poder ni sabiduría para convencer a nadie, sino que encomendamos nuestra proclamación al poder del Espíritu Santo para convencer a las personas. Hermanos, se trata de una obra divina, no es una obra humana. No caigamos en el error, que podemos hacerlo nosotros. El Señor debe abrir puertas, debe abrir corazones y derramar su gracia. La falta de oración es una falta de confianza en el poder de Dios y un exceso de confianza en nosotros mismos. No podemos desligar la evangelización de la oración.
Pero a la vez, cuando desligamos la oración de la evangelización, llegamos a la frustración y el desánimo. Porque en el fondo hemos creído que dependía de nosotros. Y cuando no hemos conseguido que a través del mensaje que hemos proclamado las personas vengan a la fe, entonces nos frustramos y dejamos de evangelizar. La oración nos recuerda que nuestra prioridad, nuestra única responsabilidad es proclamar el mensaje y que dependemos del Señor, que es el que hace la obra. En tercer lugar, la oración nos prepara para la evangelización, que es lo que estamos viendo en este primer punto. Cuando tú no oras para evangelizar, pronto caes en la rutina, en el día a día. Olvidas el llamado a compartir el evangelio. ¿No es así? ¿No lo olvidamos muchas veces? La indiferencia se apodera de ti. Realmente olvidas la importancia de la evangelización personal. Esa es la tarea de todos nosotros como iglesia. Nuestra evangelización a los que tenemos alrededor. Pero si no oramos, caemos en la rutina y nos olvidamos de la necesidad de proclamar el evangelio y de compartirlo. La oración es el primer paso para compartir el evangelio. Si olvidamos lo más importante, estamos descuidando la base de la evangelización. Charles Spurgeon fue uno de los predicadores más destacados del siglo XIX. Él predicaba con poder. La iglesia crecía. Los bancos se llenaban. Miles de personas allí en el tabernáculo metropolitano de Londres. Antes de predicar o antes de comenzar un culto, un grupo de visitantes llegó un día al templo donde él predicaba. Y Spurgeon muy amablemente comenzó a enseñar las instalaciones. Pero antes de mostrarle el auditorio, Spurgeon los llevó a un sótano. Cuando bajó, allí había más de 100 personas orando antes del culto. Les dijo, este es el corazón de nuestra iglesia. Aquí está la sala de calderas que da poder a todo lo que ocurre arriba. Sin la oración, cualquier esfuerzo sería inútil. Hermanos, lo más importante no puede faltar. Puedes tener una conducta piadosa, una proclamación ejemplar, puedes ser muy carismático, pero si no estás orando, habrás echado todo a perder. ¿Estamos orando con este propósito? Comencemos a hacerlo. Fácilmente caemos en la rutina, ¿verdad? Pero si nos preparamos, el Señor va a abrir puertas. El Señor va a abrir puertas. Hemos visto este primer principio que nos prepara para compartir el evangelio. Y ahora vamos a ver otro principio, y es una conducta con propósito. Una conducta con propósito. Fijaros lo que dice el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este versículo demuestra que todo este pasaje está hablando de los incrédulos, de aquellos que no creen en el Señor, y de cómo tenemos que relacionarnos con ellos. Y además recalca la importancia de nuestra conducta al relacionarnos con ellos. Fijaros lo que dice el comienzo del versículo 5. Andad. Andad quiere decir caminar, conducirse, pero también en la Biblia está conectado con nuestra conducta, con cómo vivimos. Podríamos traducir, vivir de una manera sabia. Lo que está pidiendo el apóstol es que sean hábiles y con astucia sepan cómo comportarse en cada momento. ¿Ante quién deben vivir sabiamente? El texto nos dice, para con los de afuera, para con los de afuera. Está abarcando a todo tipo de personas con las que no has relacionado antes, en tu relación matrimonial, quizá en tu familia, en el trabajo, personas, tus vecinos, tus amigos, personas con las que te relacionas en tu día a día. Son todas aquellas personas de afuera de Cristo, es decir, no creyentes, amigos, vecinos, todos aquellos que están a nuestro alrededor. Ahora piensa por un momento la relación de los creyentes con las personas en este tiempo en el que Pablo está escribiendo. Los creyentes eran calumniados por ellos. Los llamaban ateos porque no servían a dioses visibles. Antipatrióticos porque no quemaban incienso delante de la imagen del emperador. Inmorales porque se reunían con las puertas cerradas y no se sabía lo que hacían. Declararse cristiano era exponerse a la burla, al desprecio, a la cárcel o incluso a la muerte.
Pablo sabe que la mejor forma de frustrar las calumnias no es que levanten la espada, no es que salgan a pelear, sino que mantengan una conducta intachable delante de ellos. Porque esto habla más. Hendriksen dijo lo siguiente: conducíos sabiamente para que los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, todos los hombres os leen a vosotros. Ahora bien, ¿en qué consiste esta conducta sabia? Lo explica en el versículo 5, fijaros, redimiendo el tiempo. Esto modifica toda la frase anterior. De alguna manera explica la frase anterior. ¿A qué se refiere con una conducta sabia? A redimir el tiempo, en este contexto. Es decir, se nos pide a los creyentes que aprovechemos el tiempo. Y esto no significa, como algunos han dicho, que es una exhortación a ser disciplinados, a aprovechar bien las horas del día, que sí, que eso es verdad, que tenemos que hacerlo, pero este texto no significa, ni quiere decir eso. Redimir tiene que ver con liberar. Es un concepto del mercado de esclavos. Quiere decir comprar para sacar del mercado. Dicho de otra manera, sacar provecho. Lo que se debe sacar provecho, dice aquí, es el tiempo. ¿Y qué quiere decir tiempo? Aquí la palabra original no es cronos, de la que viene nuestra palabra cronómetro. No se está refiriendo a las horas, a los días, a las semanas, a los meses, a los años, no. Aquí es otra palabra que es kairos y se refiere a oportunidad, al momento adecuado, cuando algo está maduro. ¿Qué está diciendo entonces este versículo? Para poder compartir el misterio de Cristo, debes tener en consideración tu conducta y comportamiento hacia los que no son creyentes y cuando llegue el momento, estar dispuesto a aprovechar la oportunidad que Dios te ha dado. Aprovechar la oportunidad, no descuidarla, porque Dios es el que te ha puesto para que puedas predicar el Evangelio. Hoy tenemos visita, ¿verdad? Es entonces que debemos tener una conducta con propósito. Ser intencionales en las oportunidades que tenemos para que con sabiduría podamos aprovecharlas. Hermanos, si nos ponemos a pensar cuántas oportunidades y puertas abre el Señor, sin ni siquiera a veces habérselo pedido. Ya sin ser intencionales, a veces se nos pone en bandeja, ¿verdad? El hecho de comunicar el Evangelio. ¿Cuánto más si tenemos una conducta sabia, con un propósito claro? A veces preferimos no aprovechar la oportunidad, porque preferimos estar más cómodos o por otras razones. ¿Cuáles son estas razones? Pues he puesto 3 aquí, pero seguramente hay muchas más. A veces no predicamos, no aprovechamos la oportunidad, porque no somos conscientes de nuestra responsabilidad. Somos portadores del Evangelio de salvación, pero no somos conscientes de ello. Somos representantes de Cristo en la tierra, pero no somos conscientes de lo que somos. No somos conscientes de que el mensaje glorioso que transforma vidas, que cambió nuestra vida para siempre, es el que se nos ha ordenado a compartir. La palabra de Dios dice en Marcos 16, id y predicad el Evangelio. En Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero fácilmente eludimos nuestra responsabilidad por la comodidad o por otras razones más. En segundo lugar, porque no amamos a las personas, sino a nosotros mismos. No compartimos el Evangelio. Porque ¿sabes qué? Realmente nos importa más nuestra reputación, nos importa más la opinión de los demás acerca de nosotros que la opinión de Dios. Queremos quedar bien con las personas. Y a veces tememos al hombre en vez de temer a Dios. Esa es otra razón. Nos amamos más a nosotros que a Dios y que a las personas. En tercer lugar, porque no estamos orando con propósito. Hemos olvidado la base, que es la oración, y perdemos la intención, el propósito. Otro gran evangelista, Moody, estaba predicando una noche un sermón en Chicago. Esa noche habló sobre el texto que dice, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Suena esa historia? ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo cuando soltaron a Barrabás? En ese momento,
lanzó la pregunta al público: ¿qué harás tú con Jesucristo, con Jesús llamado el Cristo? En ese momento, en lugar de hacer un llamado al arrepentimiento y la fe, dijo lo siguiente: id a casa, pensad acerca de ello y la semana próxima hablamos. Esa misma noche hubo un gran incendio en Chicago. Muchos de los presentes murieron y Moody jamás volvió a verlos. Desde entonces Moody decía: nunca volveré a dejar pasar la oportunidad de llamar a las personas a arrepentirse y creer en Cristo. Nunca dejaré pasar de nuevo la oportunidad. Hermanos, las oportunidades no siempre se repiten. Tenemos personas a nuestro alrededor que no sabemos si volveremos a ver. ¿Estamos aprovechando esas oportunidades que el Señor prepara? Manteniendo una vida sabia, una conducta irreprochable, y cuando llegue el momento, comunicar y aprovechar la oportunidad. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. En tercer lugar, otro principio para estar preparados es una conversación con propósito. Versículo 6. Una conversación con propósito. Sea vuestra palabra, dice el texto, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo nos enseña la importancia de hacer un buen uso de las palabras. ¿Cuántas veces lo descuidamos, verdad? Pensamos que podemos hablar de cualquier manera, sobre todo cuando estamos en casa, y que podemos decir lo que primero nos venga a la cabeza, incluso a costa de hacer daño a nuestros familiares o a otros que tenemos a nuestro lado. Pero la palabra de Dios aquí nos está hablando de nuestras conversaciones, no solo con los que son creyentes, nuestros familiares, nuestras relaciones más cercanas, que ya se presupone que debemos tener conversaciones con propósito, sino con aquellos que no son creyentes. Y aquí está apuntando a nuestras conversaciones. De hecho, la palabra aquí, logos, sea vuestra palabra, se refiere a un discurso, un mensaje, una conversación que se habla sobre algún tema o asunto concreto. Ahora, por el contexto inmediato, entendemos que se refiere a la manera particular en la que conversamos con los de afuera, con los no creyentes. ¿Cuál es la finalidad? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Esto nos afirma más en que es una referencia a conversación con no creyentes. ¿Cómo debe ser esta conversación? ¿Cómo dice el texto que debe ser la conversación? Fijaros, contiene dos ingredientes, ¿verdad? Lo veis ahí fácilmente. En primer lugar, ¿cuál es? La gracia, ¿verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Antes de gracia viene el siempre. Fijémonos, en todo momento. Es decir, no hay excepciones, no hay excusas válidas para no tener una conducta, una conversación, mejor dicho, apropiada. No hay momentos en los que te puedas justificar porque te han hecho algo. No, siempre. Como creyentes, siempre. Nuestra responsabilidad es siempre. ¿Cómo? Que nuestras palabras estén bañadas de gracia. ¿Qué significa aquí gracia? Gracia no significa que hablemos chistosamente, aunque en algunos contextos en algún momento lo podemos hacer. No significa que seamos muy graciosos, con mucho salero, como los del sur, ¿verdad? Tampoco significa que hablemos de una forma halagüeña, complaciente, para endulzar los oídos. No. No es que suene bien, pero seamos hipócritas. En este contexto está hablando de amabilidad, de decoro, de cuidado. Está refiriéndose a la forma en la que hablamos. Lo contrario a hablar con gracia es hablar de forma grosera, maleducada, irrespetuosa, imponente, violenta, abusiva o incluso autoritaria. Fijaros lo que dice Primera de Pedro 2, 22 y 23. Tenemos el ejemplo en Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, es decir, siempre, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino comendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo de Jesús. Él hablaba con gracia. Y en una ocasión le dijeron que sus palabras eran llenas de gracia, pero en este contexto está hablando de que sus palabras también eran brillantes. Su discurso era un discurso brillante. Nuestras conversaciones deben estar llenas de gracia, como las de Cristo. Con todos en general, pero también en especial con los no creyentes. El segundo ingrediente aquí también es la sal, ¿verdad? Dice el texto,
sazonada con sal. Esta idea es una metáfora. ¿Para qué usamos normalmente la sal? Actualmente, para dar sabor a las comidas. Y seguro que para algún truquillo de limpieza, seguro que hay por ahí. No lo sé, no me dedico a ello y seguro que si lo hago mal. Pero en la cultura antigua, la sal tenía 3 funciones principales. Como actualmente, dar sabor, hacer que algo sepa agradable, que tenga buen gusto en el paladar. También se usaba como conservante. La sal se usaba ampliamente para evitar la corrupción y descomposición de los alimentos. No tenía la comodidad de los frigoríficos y los congeladores, ¿verdad? La única manera de conservar los alimentos era con sal. También se utilizaba para purificar, para limpiar ciertos alimentos. Aquí en este contexto, al decir sazonada con sal, parece referirse al hecho del sabor de las palabras. De alguna manera es que sean palabras con influencia, con sentido, con propósito. No palabras vacías e insípidas, sino palabras que tienen mérito y estimulan a pensar. Palabras que no sean una pérdida de tiempo. Así como la sal tiene efecto, y la sal nos habla también de influencia, donde es aplicada, dando sabor, las palabras de los creyentes deben tener un propósito, un efecto, una intención. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Es tener un propósito al hablar. ¿Cuántas veces hablamos por hablar? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en temas que hemos hablado 100 veces y que repetimos, o en lo que sale en la televisión, o del tiempo cuando no sabemos qué hablar? Eso es lo que hacen normalmente las personas que no son creyentes. Cuando nos relacionamos con ellos, ¿qué vas a hablar con ellos? Siempre hablan de los mismos temas: política, economía, deportes, hijos, el gimnasio, ¿no? Todos temas que no son malos, pero ¿sabéis qué? No llevan a ninguna parte. Son para pasar el tiempo, son para tener relaciones sociales. ¿Cuál debe ser nuestro propósito como creyentes? Sí, podemos hablar de todos estos temas, pero debemos ser intencionales. Pedir sabiduría para que a través de nuestras conversaciones el Evangelio llegue a ser predicado. De hecho, esto es lo que vemos en el versículo 6, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Veis? Hay una intención, un propósito, cómo debemos conversar con las personas para saber cómo responder, saber cómo hablar, con una intención. Expresar la palabra apropiada, dice, es lo que significa este versículo. En el tiempo apropiado y a la persona apropiada. Los creyentes podían enfrentar diversas situaciones. A veces podían tener conversaciones acerca del Evangelio con aquellos que les rodeaban, familiares, aquellos que les querían. Pero todos aquellos que no les conocían y que sabían que eran creyentes, seguramente rechazaban su mensaje y tenían que enfrentar, como ya hemos visto, burla, desprecio y odio. Pero no importa quién o cómo les traten, ellos tenían que aprender a responder a cada uno, independientemente, con gracia y con sazón, con la intención de compartir el Evangelio. Cada persona sabemos que es diferente, ¿verdad? Tiene unas necesidades diferentes y tenemos que aprender a cómo hablar y responder. Ahora, cuidado, esta frase no está diciendo que debemos cambiar el mensaje. Cambiar el mensaje o adaptarlo para endulzar el oído es un grave error. No está diciendo eso. Hoy muchos creyentes piensan que hay que cambiar el mensaje. No te lo dicen así, evidentemente, pero lo que quieren es que la gente crea y lo acepte. Y para ello, como la gente no acepta el Evangelio, lo vamos a endulzar, lo vamos a edulcorar, lo vamos a aguar. Caemos en el error, ¿por qué? De nuevo, pensamos que somos nosotros. Pensamos que son nuestras fuerzas, que nosotros convencemos a las personas y que es una obra humana. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre el mensaje que Dios usa? ¿Acaso nosotros somos Dios para decidir cuál es el mensaje? Muchas veces nos queremos colocar en su lugar. Y en nuestra intención y deseo de que las personas se salven, aguamos el mensaje. Lo hacemos sencillo, esa es la excusa. Tanto que lo podemos corromper. Hermanos, el mensaje de salvación es atemporal. Ha sido dado desde el mismo cielo.
y debemos predicarlo con fidelidad, sin sucedáneos, pero a la vez debemos saber cómo conectarlo con las diferentes personas y sus necesidades. Hermanos, necesitamos el equilibrio entre estos dos ingredientes en nuestras conversaciones con no creyentes. No podemos escoger uno. Si solo hablamos con gracia, pero sin sazón, sin el Evangelio, estamos perdiendo el tiempo. Si solo somos educados, cercanos y amables y pensamos que así la gente se convertirá por nuestro testimonio, ¿de qué sirve si no estamos proclamando el mensaje? Pero si solo hablamos con el Evangelio, sin la influencia de la gracia, sin la influencia de la amabilidad, de la educación, estamos contradiciendo el mismo Evangelio que predicamos con nuestras palabras. Si somos rudos, violentos y sin amabilidad, estamos negando con nuestras palabras el Evangelio que predicamos y habremos desaprovechado la oportunidad. No podemos solo escoger una parte. Tenemos que tener el equilibrio de la gracia y la verdad, de la gracia y la sazón, de la gracia y el Evangelio. Imagina a una enfermera, yo me imagino a mi esposa, cada uno puede pensar en la enfermera que le ha cuidado alguna vez, o enfermero. Imagina a esa enfermera que tiene que preparar un antibiótico para su paciente. Por un lado tiene el principio activo, que es la medicación, ¿no? La que cura. Pero por otro lado tiene el diluyente, que es el agua o el suero para mezclarlo. Imagina que se olvida de uno de los componentes o no los mezcla adecuadamente. Si solo pone el principio activo, puede dañar gravemente al paciente. Pero si por el contrario solo pone el suero o el agua, no tendrá ningún efecto sobre el paciente. Eso es lo que está, más o menos, para que nos lo entendamos, lo que está explicando aquí la palabra de Dios. La conversación amable sin el Evangelio es agua que no sirve. Pero el Evangelio sin la gracia es dañino y contradictorio. ¿Estamos conversando con la gracia y la sal del Evangelio? ¿Estamos en ese equilibrio? Fácilmente caemos en los extremos. Lo que más nos ocurre es que queremos ser amables con las personas, pero olvidamos el mensaje. ¿Por qué nos sucede esto? Por nuestro pecado. Por un lado, cuando no predicamos el Evangelio y solo somos amables, estamos cayendo en el orgullo de la vanidad. Es decir, nos importa lo que otros piensen de nosotros y buscamos su aprobación. Tenemos miedo de compartir el Evangelio por lo que dirán y no por lo que Dios dirá. Esto es vanidad, el temor al hombre, buscar la aprobación de las personas. Pero el otro extremo, cuando solo predicamos el Evangelio sin gracia, caemos en el orgullo de la soberbia. En el fondo, no queremos que la persona se convierta. Queremos quedarnos por encima de ellos. Y no nos importa. Simplemente queremos llevar la razón, pero en el fondo no amamos a las personas, sino que nos amamos a nosotros mismos también. Sea que solo aplicamos gracia o solo aplicamos el mensaje, estamos cayendo en el pecado. Por soberbia o por vanidad. Así que debemos estar en ese equilibrio. Hermanos, el Señor abre puertas para el Evangelio. Debemos confiar en su obra. Pero hagamos nuestra parte. Cumplamos nuestra responsabilidad. El propósito de este pasaje es que sepamos que otros necesitan conocer el misterio de Cristo. Necesitan conocer la vida que hay en Jesús. Para muchos esto es un misterio, ¿verdad? Todavía. Tus amigos, tus familiares, tus vecinos no entienden lo que se están perdiendo. Así que interésate por ellos. Primero, ora. Ora entendiendo que es una obra soberana de Dios y Él te pueda usar. Ora dependiendo de Él y rogando que Él abra puertas. Aprovecha cada oportunidad, cada relación que Él permite que tengas. Es una puerta abierta para el Evangelio. No pierdas el tiempo hablando cosas sin propósito. Sí, habla de esos temas, pero sé intencional. Hablemos con el equilibrio de la gracia y de la verdad. Entonces estaremos cumpliendo la voluntad de Dios para nuestras relaciones con aquellos que no lo conocen. Y el Señor va a hacer su obra. El Señor va a obrar cuando somos fieles y predicamos su mensaje. Y estamos dependiendo de Él en oración. No en nuestras fuerzas, nuestro poder, nuestra elocuencia. ¿Saben? No tenemos ningún poder.
Podemos hablar muy bien, pero eso no transforma a nadie. El poder del Espíritu es el que obra, es el que transforma. Aprendamos el Evangelio y conectemos el Evangelio con los que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos de nuevo tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos exhorta. Nos hace ver que no somos tan buenos como pensamos, que necesitamos seguir creciendo en madurez como creyentes, que necesitamos seguir siendo transformados por el Evangelio. Oh Señor, perdona nuestra infidelidad en la proclamación del Evangelio. Perdona cuando ponemos nuestro amor propio por encima, o cuando ponemos el egoísmo, o la vanidad, o la soberbia. Señor, no queremos que esto reine en nuestros corazones, sino realmente entender la responsabilidad que cada uno tenemos de compartir el mensaje que ha transformado nuestras vidas. Señor, todavía tienes mucho pueblo y se nos ha dado la responsabilidad de comunicar un mensaje precioso, glorioso, un mensaje de amor, un mensaje que transforma vidas. Señor, que dependamos de ti en oración, que no lo hagamos fríamente, frívolamente, o nuestra capacidad, o solamente pensando que son las palabras. Oh Señor, que comencemos con la dependencia, pero que actuemos aprovechando las oportunidades y las conversaciones que tenemos para que tu Evangelio sea extendido y para que más personas puedan conocer la verdad, puedan cambiar su vida, Señor, y puedan vivir con una esperanza, con gozo y sobre todo en obediencia a tu señorío y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.